Un cordial saludo a toda la audiencia. Agradecemos a Dios por la oportunidad de continuar con nuestra semana profética. En esta oportunidad tendremos la conferencia Señales en el Cielo. Y a cargo de la exposición de la palabra del Señor estará nuestro amigo y invitado César Martínez. Esperamos que puedas disfrutar de esta segunda conferencia de esta serie, Señales del Fin. Bienvenidos y que puedas disfrutar la conferencia. Apreciados amigos, apreciados hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta segunda conferencia de esta semana profética que estamos estudiando. Sean todos bienvenidos y el Señor les bendiga y que pueda el Espíritu Santo estar en ustedes, ayudarles a comprender su palabra y lo que vamos a desarrollar en esta noche. Dios esté con nosotros y pueda bendecirles en cada uno de sus hogares. El tema que vamos a estudiar se llama Señales en el Cielo. El día de ayer estudiamos las señales en el mundo físico, en la tierra, y quedamos sorprendidos por tantas noticias y por tantos avances y por tantas situaciones que están ocurriendo ahora en nuestro planeta. Pero en esta noche nuestro objetivo será analizar tantas evidencias que están ocurriendo en el mundo atmosférico, en los cielos que nos rodean, en los cielos atmosféricos de esta tierra. Así que señales en el cielo será el tema en esta noche. Quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor que está en el libro de Lucas, capítulo 21, el verso 25. Nos dice así: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra, dijo Lucas, habrá angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Así que noten que el apóstol Juan, en este versículo que hemos leído, dice que habría señales en el sol como evidencia de la segunda venida de Cristo. El día de ayer estudiamos que la frecuencia, la intensidad y la longitud de las señales nos muestran que el Señor está cada vez más cerca, así como los dolores de parto de una mujer cuando está en embarazo y va a tener su hijo. Por lo tanto, podemos comprender también que las señales en el cielo cada vez van a ser mucho más frecuentes a medida que nos acercamos a la venida del Señor, a medida que nos acercamos al fin del tiempo. Entonces este texto nos habla, el Evangelio de Lucas, que los hombres estarán desfalleciendo por el temor, por la expectación de las cosas que van a sobrevenir en la tierra. Y noten que Lucas menciona esto relacionado con señales en el cielo. Entonces el apóstol Lucas dice que en la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y desfalleciendo los hombres por el temor, por la expectación de las cosas que van a venir. Creo que es el tiempo pertinente para que nuestra mente se enfoque en esas señales, porque queremos saber el tiempo. Ayer estudiamos al inicio del tema que Pablo dijo, es ya hora de conocer el tiempo y de levantarnos del sueño. Necesitamos conocer el tiempo. Y para que usted pueda conocer el tiempo, necesitas entender las señales. Nosotros necesitamos ver la profecía, cómo se cumple en la historia, cómo se cumple en el tiempo en el que estamos viviendo. Y la inspiración ha dicho este texto, y vamos a volverlo a recordar. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Así que se nos invita a que estudiemos Mateo capítulo 24 porque todos los eventos que se desarrollaron para la destrucción de Jerusalén tipifican la última gran destrucción del mundo por fuego que ocurrirá. Así que estas señales que se cumplieron primero en la destrucción de Jerusalén tipifican las señales que también se cumplirán para la destrucción de esta tierra en la que estamos viviendo. Así que dejemos que la inspiración nos recuerde estos pasajes. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido, en la incredulidad y la rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. El mundo será
envuelto enteramente en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Así que estudiaremos las señales que ocurrieron inmediatamente antes de la destrucción en el año 70. Noten, con referencia al cielo, al cielo atmosférico. En el conflicto de los siglos, vamos a recordar ese pasaje donde la inspiración nos hace ver que antes de la destrucción de Jerusalén ocurrieron algunos ciertos eventos específicos en el cielo. Noten, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra, se oían voces que gritaban: «¡Salgamos de aquí!». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Noten que estas evidencias ocurrieron en el cielo antes de la destrucción de Jerusalén, y nosotros comprendemos que también ocurrirán evidencias similares en el cielo, en este mundo, este cielo atmosférico en el que vivimos, antes de la destrucción del mundo. Ahora, quiero que miren este artículo, Señales de otra galaxia. En los últimos años, en los últimos 10 años, han venido ocurriendo ráfagas de radio rápidas que vienen del espacio exterior. Noten, el artículo se titula «Detectan que la Tierra recibe señales de radio de otra galaxia cada 16 días. Llegan a la Tierra cada 1 hora durante 4 días y cada 16 días. Y su origen se calcula que es en una galaxia 500 millones de años luz». Estas ráfagas de radio, preciados amigos y hermanos, han venido ocurriendo desde los últimos 10 años, han venido ocurriendo, pero de diferentes sitios llegan, y una sola vez en el año. Pero en este año, y especialmente en unos años anteriores, vino una señal de un lugar específico, y en este año ha vuelto a venir de ese mismo lugar específico en el espacio, en el universo. Noten cómo sigue diciendo: científicos descubrieron que la Tierra recibe señales de otra galaxia coordinadamente, y podría tratarse de un mensaje de civilizaciones avanzadas. Son explosiones de radio llamadas ráfagas de radio rápidas, en inglés se llama FRB, que llegan del espacio exterior aproximadamente 1 vez por hora durante 4 días, luego cesan y vuelven a comenzar 16 días después. Y los científicos en Canadá, en diferentes partes del mundo, han analizado estas señales, pero quedan asombrados porque nunca había ocurrido que estas últimas señales en este año 2020 han venido de un sitio específico en el universo, como les estoy diciendo. Y la señal específicamente se llama FRB 121-102. Que cuando uno mira las coordenadas, como ustedes están viendo aquí, estas coordenadas nos dan en un sitio en el universo que se llama Orión, la constelación del Orión. Apreciados amigos, yo pienso que aunque los científicos tengan explicaciones para esto, que puede ser choques de sistemas, diferentes factores, estrellas que explotan y por eso vienen estas señales, pero que estén llegando de un mismo sitio y que se estén incrementando con más frecuencia en los últimos años, pero especialmente en el 2020, es una evidencia, apreciados amigos y hermanos, que el Señor quiere llamar la atención del mundo al espacio, al universo, a lo que está ocurriendo, a las señales que están ocurriendo en el cielo. No solamente esto, en los últimos años, pero especialmente en el 2020, en medio de esta pandemia, han ocurrido sonidos extraños en el cielo. Aquí ustedes están viendo cómo, por ejemplo, se han escuchado sonidos en Argentina. Por ejemplo, en Antioquia, en el mes de agosto, en Manizales, en toda esta región del eje cafetero, en el mes de agosto se escucharon sonidos de trompetas viniendo del cielo. Los científicos le llaman a esto cielomoto, que significa, cielomoto significa son terremotos, pero que ocurren en el mundo atmosférico, y entre
corrientes de aire frías y calientes que se chocan y producen estos sonidos. Pero déjenme decirles que en los últimos años se han incrementado. Y en este año 2020 por diferentes partes han sonado como ustedes están viendo aquí. Escuchen estos sonidos. Escuchen cómo vienen y cómo suenan. Ahora noten acá sonidos apocalípticos en el cielo de Estados Unidos también. En diferentes partes del mundo han estado soniendo y la gente queda asombrada mirando hacia arriba, hacia el espacio, escuchando estos sonidos porque el Señor quiere llamar la atención. Pero no solamente eso, las nubes formando figuras en diferentes partes del mundo, formando figuras de ángeles, formando figuras de carros de fuego, formando figuras diferentes de destrucción como símbolos de destrucción. Así que de una o de otra forma el Señor quiere llamar nuestra atención. El Señor quiere que nosotros reflexionemos sobre lo que está ocurriendo, sobre estas situaciones. Pero hay un texto muy interesante que quisiera compartir con ustedes que también lo mencionó Lucas. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 21, el versículo 11. Noten allí la expresión como dice, habrá grandes terremotos. Esto lo estudiamos ayer. Y en varios lugares hambres y pestilencias. También lo estudiamos ayer. Pero noten lo siguiente, y habrá espantos. Otras versiones dice, y habrá cosas espantosas. Pero esta versión, por ejemplo, dice, habrá espantos y grandes señales del cielo. Y una de estas cosas espantosas que ocurrieron ya como presagio de primeras señales de la segunda venida de Cristo, aparte del terremoto de Lisboa que estudiamos el día de ayer, fue el día oscuro de 1780 y la caída de las estrellas. En Apocalipsis capítulo 6, el versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Después del terremoto, se predice que vendría ese día oscuro, y eso ocurrió, todo historiador lo sabe. Y toda persona, usted puede googlear, escribir en Google el día oscuro y te aparecerá 19 de mayo de 1780. Y este día oscuro, apreciados amigos, es un precursor, es una de las primeras señales del cielo que muestran que de ahí en adelante ocurrirían muchas señales también atmosféricas como evidencia de que Cristo vendría a la tierra. Noten cómo la hermana White lo menciona. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Los 1260 días terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según la palabra de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Temor, zozobra, terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres, por ejemplo, contemplaban la lóbrega escena. Los hombres dejaban las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador, los niños fueron despedidos de las escuelas, huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente, porque realmente eso fue aproximadamente a las 10 de la mañana cuando el sol estaba en todo su auge. De un momento a otro empezó a oscurecerse y por eso las personas quedaron asombradas preguntándose qué va a suceder. Más abajo, la inspiración nos dice, hubo que prender velas. Y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11. Fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era, ni por el reloj de bolsillo, ni por el de la pared.
Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida. Interesante, asombroso, apreciados amigos. Noten que el notable astrónomo William Herschel, que descubrió el planeta de Urano, él dijo estas palabras: el día oscuro de Norteamérica es uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre se leerá con interés, pero que la filosofía será incapaz de explicar. Y así es. En este periódico, The Boston Independent Chronicle, de junio 8 de 1780, dice: varios han sido los sentimientos de la gente en cuanto a estos designios de la providencia al cobijarnos con esta oscuridad inusual. Algunos suponen que es un portento del último día. Mi deseo es que surta un buen efecto sobre las mentes de los impíos, de modo que se despierten para prepararse para aquel día solemne. Las varias posiciones de nuestro sistema solar en ese tiempo dejan en claro que esta oscuridad no fue fruto de un eclipse. La luna estaba a más de 150 grados del sol todo ese día. Así que no fue un eclipse, apreciados amigos, para que ese día oscuro viniera. The Connecticut Historical Collection nos muestra que el Senado estaba reunido y el presidente de los Estados Unidos estaba reunido en esa noche cuando ocurrió en ese día cuando el día oscuro ocurrió. Y uno de ellos que estaban en la asamblea dijo: cuando le pidieron al coronel Davenport su opinión, él contestó lo siguiente: yo estoy en contra de suspender nuestros negocios. ¿El día del juicio está cerca o no lo está? Si no está cerca, no hay causa para suspender. Si está cerca, prefiero que se me halle cumpliendo mi deber. Por lo tanto, solicito que traigan velas para continuar la reunión. Y apreciados amigos, así es. Si estos juicios, esto que estamos viendo en el mundo son evidencias de que Cristo viene, que el Señor nos encuentre trabajando y cumpliendo nuestro deber, haciendo lo que nos toca. La inspiración sigue diciendo que esa profecía se cumplió enormemente. Ese día oscuro, grandioso fue ese día oscuro. Ahora, el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la caída de las estrellas. Fue una gran lluvia de meteoritos como nunca la ha habido desde ese momento hasta el día de hoy. Siempre han habido caída de estrellas, de meteoros, pero no como esa lluvia que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Aquí ustedes están viendo algunas fotos de algunas que han caído en el 2010, en los últimos años, pero no es igual a la que ocurrió el 13 de noviembre de ese año. Nos sigue diciendo la inspiración así, refiriéndose al 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado espectáculo de estrellas fugaces que jamás se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción igneal. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad, terrible belleza, quedan aún grabados en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa, en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, oeste, norte, sur, era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Hay testimonios de personas que eran jóvenes en ese tiempo y dejaron sus testimonios escritos y han aparecido en libros, en crónicas, en libros de historia desde esa fecha hasta acá. Quiero que miren algunos relatos de personas que cuentan su testimonio, qué estaban haciendo en ese momento cuando ocurrió la caída de las estrellas. Lucy Rees vivía en Lookout, Georgia, 13 de noviembre de ese año y describe: yo tenía 14 años cuando las estrellas cayeron. Me pareció que era una ducha de lluvia. La gente estaba muy asustada y hubo mucha lectura de la Biblia porque pensaban que había llegado el juicio. Rose Grace, de Alabama, dice: yo tenía 17 años cuando cayeron las estrellas. Las observé por largo tiempo. Parecían apagarse cuando estaban a 10 pies del suelo. Todos pensaban que había llegado el día del juicio. Les dije que si eso era cierto, era demasiado tarde ya para orar. Henry Lewis fue un esclavo de Harrisburg, Kentucky. Él dijo lo siguiente: parecía que se estaba desplomando todas las estrellas del cielo. Estaba a unas 12 millas de la casa con un caballo que le había robado a mi amo, pero cuando regresé todos estaban tan emocionados y envueltos en oración que entré desapercibido al establo y nadie me vio.
Caroline Walker de Mississippi cuenta lo siguiente: parecía que todo el mundo estaba encendido y continuó hasta llegar el amanecer. De todas partes en la plantación se podían escuchar los gritos, lamentos de que el día del juicio había llegado. Fue una noche horrible. Richmond Smith de Mississippi también dice lo siguiente: yo vivía para ese tiempo en el condado de Putnam, en Georgia. Tenía 19 años. La voz de uno que lloraba me despertó diciendo: ha llegado el tiempo. Todos pensaban que era el juicio y que el fin del mundo había llegado. Noten ustedes estas declaraciones. Esto fue una evidencia contundente realmente de que Cristo estaba a las puertas realmente desde 1833. Apreciados amigos, y este libro muestra que desde ese año 1833 por primera vez comienza científicamente el estudio de los meteoros luminosos. Eso llegó a ser una ciencia de la astronomía realmente desde el 13 de noviembre de 1833. Igual como el terremoto de Lisboa. Empezaron los terremotos por primera vez a ser mundiales, a ser globales desde 1755, y la sismología empezó a desarrollarse cada vez mejor desde ese terremoto que ocurrió en ese año. Así que estamos viendo las primeras señales, apreciados amigos, las primeras señales que Dios quiso que quedaran registradas bajo el sexto sello. Ahora, en los últimos años, meteoros han estado cayendo, bolas de fuego han estado cayendo sobre la Tierra. Déjenme decirles eso. Aquí están viendo un artículo de Newsweek, esta revista en Estados Unidos, donde dice que asteroides han estado cayendo durante los últimos años, pero se han frecuentado e intensificado cada vez más. Y noten ustedes, está escrito allí, asteroides. Ellos pueden ser parados, pero alguien tiene que pagar. ¿Por qué? Porque los sistemas de defensa de los países hoy están tan desarrollados que pueden enviar misiles al espacio para contactar y detectar asteroides, meteoros que estén cerca de la Tierra de gran tamaño, que vayan a causar grandes estragos y pueden destruirlos. Pero es tal su velocidad que los fragmentos pueden caer en diferentes partes de la Tierra y causar mucho daño. ¿Recuerdan ustedes el meteoro que cayó en Rusia en el año 2013? Los fragmentos causaron estragos en edificios en diferentes lugares y 1000 personas quedaron heridas. Ustedes pueden constatarlo en internet y ver los videos que quedaron de ese acontecimiento en el 2013 en Rusia. Y están viendo cómo el planeta Júpiter fue contactado por un cometa que se llama Shoemaker-Levy 9. Y fue contactado o fue golpeado hace algunos años, no muy lejano, del 2020, apreciados amigos. Y noten ustedes aquí las fotos de cómo se muestra el impacto. El momento recibió 2 impactos en la parte de abajo del planeta. Y aquí ustedes están viendo cómo quedaron huecos inmensos, cráteres inmensos que quedaron. Y esta es lo que la NASA hoy y muchos científicos astrónomos están preocupados realmente, porque ellos saben de que tarde que temprano la Tierra tendrá que enfrentarse con uno de estos problemas de meteoros cayendo, rocas inmensas cayendo sobre la Tierra y siendo absorbidas por nuestro cielo atmosférico, apreciados amigos. Se cree que para el 2027 la NASA está esperando una roca, un asteroide inmenso de muchos metros, que si llega y es absorbido por el magnetismo de la Tierra y el cielo atmosférico, va a crear grandes estragos. Y la NASA, apreciados amigos, se está preparando desde ahora. Ustedes pueden analizar esto, encontrar muchas evidencias de cómo en el 2020 la NASA ya ha anunciado que la Tierra tiene que prepararse para el 2027 también, por evidencias de señales que ocurrirán en el cielo. Ahora, noten ustedes aquí estas fotos, cómo muestran cráteres que quedaron de asteroides, meteoros que cayeron a la Tierra hace años atrás, ¿no? En diferentes partes de Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes. Miren, noten ustedes, por ejemplo, miren, este es un asteroide, un meteorito cayendo absorbido por el cielo atmosférico y cayendo aquí a la Tierra, inmenso. Miren este cráter de un meteoro que cayó esto creo que es Arizona, en Estados Unidos.
Miren estas señales. Todas estas fotos que ustedes están viendo son caídas de meteoros, asteroides que llegan a caer a la Tierra. Y la inspiración nos dejó estas palabras así. El arsenal del cielo está abierto. ¿Qué está abierto? El arsenal del cielo. Ese es el arsenal de Dios. Dios tiene arsenal en la tierra, Dios tiene arsenal en el cielo para la destrucción de la tierra. No olvidemos esto. Todo el universo de Dios y sus pertrechos están listos. La justicia solo necesita pronunciar una palabra para que se desencadenen terribles manifestaciones de la ira de Dios sobre la tierra. Habrá voces, truenos, relámpagos, terremotos y desolación universal. Cada movimiento en la extensión de los cielos tiene el propósito de preparar al mundo para la gran crisis. ¡Wow! Apreciados amigos, ¿vieron eso? ¿Escucharon eso? Cada movimiento en la extensión de los cielos tiene el propósito de preparar al mundo para la gran crisis. Si lo que estamos viendo ahora apenas es un inicio, ¿cómo será cuando venga la gran crisis entonces de señales que ocurrirán en el cielo atmosférico? Pronto veremos ciudades así, noten. Pronto veremos, dentro de no mucho tiempo, amigos, hermanos, ciudades así, de esta forma, con bolas de fuego cayendo sobre la tierra. Y la inspiración, noten lo que nos dice hablando acerca de las ciudades y hablando acerca de esto, de lo que va a ocurrir, así como ustedes están viendo esta filmina. Noten lo que dice: el Señor vendrá pronto en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo. ¿Estamos haciendo todo lo posible para advertir a los habitantes de la tierra sobre estas cosas? Mientras estaba en el sur, noten, esto está fechado, es una carta no traducida al español todavía, y está fechado del año 1904. Y ella dice: mientras estaba en el sur, hacía unos meses, tuve un sueño muy impresionante. Me pareció ver una gran bola de fuego venir del cielo y golpear la tierra. Grandes cosas estaban en llamas, grandes casas, perdón, estaban en llamas y muchas miraban con gran angustia. Alguien dijo: ¿sabía usted que esto vendría? O sea, se acercaron a una persona que conocía esto, la gente, y le dijeron: ¿sabía usted que esto vendría? ¿Sabía usted que los juicios pronto caerían de Dios? ¿Sabía que vendrían estas cosas? Dijo otro. ¿Y por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no nos advirtiste y nos mostraste las profecías para que también nosotros pudiéramos saber? ¡Wow! Esta declaración nos muestra que en la Biblia hay profecías que nos hablan de bolas de fuego que van a caer sobre las ciudades, como señales, espantos en el cielo que ocurrirán sobre las ciudades, apreciados amigos. Mi pregunta es: ¿dónde está en la profecía, en la Biblia, esa profecía que nos muestra o que nos ayudará para que los vecinos, cuando nos pregunten, podamos contestarles dónde está eso escrito en la Biblia? Bueno, Lucas capítulo 17, verso 28 al 32. Tú vas allí y allí encontrarás lo que está escrito. Noten cómo dice allí: asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí está, hermanos, las profecías con referencia a las ciudades. Así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego, las ciudades van a ser destruidas por bolas de fuego también. Y aquí la hermana White está hablando que en 1904 ella vio que en el sur tuvo un sueño impresionante donde vio una gran bola de fuego venir del cielo y golpear la tierra, y grandes casas fueron destruidas. Sigue diciendo en otro manuscrito, ahora el manuscrito 102 de 1904, ella dice: anoche se presentó una escena ante mí, puede que nunca me sienta libre de revelarla totalmente, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego caía sobre el mundo, aplastaba grandes casas. De un lugar a otro se elevó este clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. Muchos no estaban preparados para recibirlo, pero pocos decían: alabado sea el Señor. ¿Cuántos eran los que decían alabado sea el Señor cuando veían estas manifestaciones? En vez de asustarse, ellos decían: alabado sea el Señor. Y la gente decía: ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban aquellos sobre los que venía la destrucción repentina. Porque ahora vemos lo que hemos estado aguardando. Quiere decir que habrá gente que comprenderá que esto está profetizado en la palabra.
Ellos esperarán, estarán esperando que estas señales se cumplan en las ciudades, apreciados amigos. Bolas de fuego cayendo sobre edificios, personas, casas. Y la gente por eso se preguntará, ¿sabían ustedes esto? Nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que contar lo que está sucediendo, tenemos que hablar. En otro manuscrito, el 152 del mismo año, noten, cómo en ese año ya reveló varias veces esto que pasaría. Dice, en una escena me fue presentada, era la noche antes del sábado. Fue entonces cuando se presentó la escena, miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que había venido del cielo y cayó donde estaban colando edificios. Ahora noten que esto es importante porque era un edificio que estaba colando, es decir, era un edificio especial. Y ahora vamos a ver en qué ciudad especialmente, con columnas. Especialmente las columnas me fueron presentadas y parecía como si la bola llegara directamente al edificio, lo aplastara y vieron que se estaba ramificando, agrandando y comenzaron a clamar y lamentarse y a lamentarse y a retorcerse las manos. Y pensé que algunos de los nuestros estaban allí parados diciendo, bueno, es justo lo que esperábamos, es justo lo que hemos estado hablando, es justo lo que hemos estado hablando. ¿Lo sabían? Dijo la gente. ¿Lo sabían y nunca nos contaron? Pensé que había tanta agonía en su rostro, tanta agonía en su apariencia. Apreciados amigos, esto es importante. Ella vio un cierto edificio en el sur también de los Estados Unidos, especialmente con columnas, varias columnas, ese edificio, y que bolas de fuego cayeron allí. Esa ciudad, apreciados amigos, de la que estamos hablando es Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Noten esta declaración del espíritu de profecía, donde ella habla otra vez del campo del sur, y ella dice lo siguiente, así, manuscrito 154 de 1904. Aquí está hablando de las torres de edificios en Nueva York. Y ella menciona que ella nunca había dicho que Nueva York sería destruida por agua. Jamás. Pero luego ella dice así, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, que terribles escenas ocurrirían cuando el Señor se levantara para sacudir terriblemente la tierra y se cumpliría Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. O sea que antes de que se cumpla Apocalipsis 18, 1 al 3, veremos ciudades, apreciados amigos, envueltas en este problema. Ahora, ella dice que por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor y un toque de su poder terrible y estas masivas estructuras caerán, refiriéndose a Nueva York. Pero luego sigue la carta y más abajo dice, ella empieza a hablar lo siguiente, así en el mismo manuscrito 154. Mientras estaba en Nashville, una escena se abrió ante mí. Una gran bola de fuego pareció caer del cielo y de ella salieron destellos de luz. Cuando estos destellos de luz golpeaban un edificio, el edificio ardía como yesca. Y esta palabra yesca es como jarasca. Se está hablando a un cierto edificio, comparándolo con el mismo texto que leí anterior de edificios que estaban colando. Y entonces oí a alguien decir, sabía que esto iba a suceder. Estos son los juicios de Dios que sabía que vendrían. Y luego otro dice, ¿usted lo sabía? Usted fue mi vecino. ¿Por qué no me dijo que estas cosas venían? ¿Por qué no advirtió a los demás? Apreciados amigos, noten, así como el Señor por la inspiración predijo que edificios en Nueva York serían destruidos y las Torres Gemelas en el 2001 fueron destruidos, el Señor ha prometido también que en Nashville, un cierto edificio, ciertas cosas van a caer y bolas de fuego también caerán en esa ciudad. Esto nunca ha ocurrido hasta el día de hoy y no podemos colocar fechas como hay algunos ministerios independientes adventistas que han colocado, como el de Jeff Pippinger, que colocó fecha para lo de Nashville en el julio 18 de este año, pero no pasó, no ocurrió y la verdad quedó en entredicha ante el mundo. Pero
realmente, aunque esto no ha ocurrido todavía, no quiere decir que no vaya a pasar en Nashville y en otras ciudades parecidas. Ahora quiero que ustedes miren, por ejemplo, qué es lo que hay en Nashville. Por ejemplo, el manuscrito 152, volvamos un poquito a recordar, de 1904 dice: y cayó esa bola de fuego donde estaban colando edificios, con columnas, especialmente las columnas me fueron presentadas y parecía que la bola llegara directamente al edificio y lo aplastara. En Nashville, en 1897, en tiempo de la hermana White, se estaba haciendo una réplica, digámoslo así, a escala real del Partenón de Atenas. Pero en el momento que se estaba haciendo, se hizo someramente con yeso, otras diferentes estructuras, pero luego se remodeló y se decidió dejarse y quedarse como un monumento, y ahora sí se usó cemento, pero fue hasta el año 1925 realmente. Pero en los tiempos de la hermana White se usó no cemento, sino otra clase de yeso para crear este monumento que finalmente decidió la ciudad de Nashville, sus dirigentes, dejarlo como monumento recordativo. Y noten que está haciendo una réplica de la Atenas, del Partenón de Atenas. Y el Partenón de Atenas fue un lugar de adoración a ídolos enormemente. Si ustedes van a este Partenón en Nashville, ustedes van a ver una pieza central allí en ese centenario de una estatua inmensa. Aquí ustedes la están viendo. Y es una réplica de Atenea, la diosa Atenea. Noten ustedes acá un señor parado al frente, miren qué inmenso, y está totalmente de oro. Y la inspiración nos dejó escrito que en Nashville, en ese edificio que estaban haciendo, caerían bolas de fuego. Eso no ha ocurrido, apreciados amigos, pero pronto ocurrirá. Ahora, el equipo de fútbol de las grandes ligas de Nashville se llama Tennessee Titans. Si ven su logo acá, es como un meteorito cayendo. Y aquí está su estadio, aquí también está su logo, ustedes lo están viendo acá, encerrado en amarillo. Ahora, ¿notan alguna similitud entre el logo y la bola de fuego cayendo? Y los titanes, déjenme decirles, son símbolos de deidades olímpicas en Grecia desde hace muchos años. Y ellos se llaman los titanes de Tennessee. Así que esto no es casualidad. Ahora, la bandera de Tennessee tiene 3 estrellas. Y hay 3 estrellas porque están representando 3 accidentes geográficos en este estado. Pero creo, amigos y hermanos, que no es coincidencia que también en el estado de Tennessee hay 3 cráteres de meteoritos inmensos ubicados en diferentes partes que tienen cada uno aproximadamente 3 millas de diámetro. O sea, estamos viendo que esto no es casualidad lo que está ocurriendo y lo que la hermana White predijo no solo sobre Nashville, Baltimore y otras ciudades de Estados Unidos y también del mundo entero. Ahora, noten ustedes acá lo que la inspiración dice. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Será demasiado tarde. Si estamos esperando que estas bolas de fuego caigan para nosotros salir de las ciudades, será demasiado tarde, apreciados amigos. Noten, dentro de no mucho tiempo habrá tal confusión que será muy difícil porque habrán señales que estarán cayendo del cielo atmosférico a la tierra. Bolas de fuego inmensas. Salmos capítulo 11, si tú lees, vas allí, vas a ver que la destrucción para los impíos será con fuego cayendo del cielo. Allí lo dice el verso 6. Y la inspiración dice: la ira de Dios vendrá sobre todas las ciudades, sobre las viviendas, sobre los grandes edificios, tan repentinamente que los que tengan la más mínima insinuación no tendrán ninguna seguridad para perder el tiempo. Deben huir de inmediato. Noten que los que tengan la más mínima insinuación, es decir, de ser lentos, de quedarse, ninguna seguridad habrá para ellos. No deben perder el tiempo, deben huir de inmediato, porque la ira de Dios está sobre las ciudades. Primeros Escritos 2:37 nos corrobora que Sodoma y Gomorra y las otras ciudades circunvecinas fueron destruidas por bolas de fuego. Cuando el sol se levantó por última vez sobre las ciudades de la llanura, la gente pensó que comenzaba otro día de excesos impíos. Todos planeaban ansiosos sus negocios o placeres, burlándose de los temores y las advertencias del mensajero de Dios. De pronto, con el estrépito del trueno, en un cielo sin nubes, comenzaron a caer bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y otro texto del Espíritu de Profecía: de cuánta ayuda serán para vosotros
los placeres mundanos. El día cuando todo el mundo sea consumido como lo fue Sodoma y destruido como lo fue Gomorra, el fin de estas ciudades es un ejemplo para otros pecadores, para que conozcan que su día ya viene. ¡Wow! Entonces Sodoma y Gomorra y las otras ciudades son ejemplo para las ciudades de hoy. Esto va a ocurrir nuevamente, apreciados amigos. Tenemos que prepararnos. Y las personas que viven, que son del pueblo de Dios, viviendo en ciudades, tienen que prepararse en ahora, orar al Señor, pedir sabiduría, para que su salida pueda ser pronto, si Dios lo permite. Y Dios lo va a permitir. Y hay que orar por ello. Ahora, noten ustedes, están viendo acá un diagrama de cómo desde 1980 hasta el 2010 la Tierra está siendo rodeada por asteroides, por diferentes piedras de diferente tamaño. Noten cómo han aumentado. Aquí ustedes están viendo, pasan los años y las piedras van aumentando. Y cuando llegan al 2010, esto es del 2010, hoy 2020 es peor de lo que estamos viendo aquí. Por eso, noten ustedes aquí, miren, por favor miren el diagrama para que ustedes analicen cómo esto está aumentando cada vez más. Y estamos siendo rodeados por diferentes meteoros y asteroides de diferentes ángulos rodeando la Tierra. Ahora quiero que miren 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15, donde el Señor nos muestra otras señales que ocurrirán en el cielo diferentes a las que hemos visto. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda de que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz y sus ministros lo van a hacer en este tiempo del fin, haciendo señales y maravillas. Primera de Timoteo 4:1 nos recuerda, el Espíritu dice claramente, lo dice claritico, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora déjenme leerles lo que dice la inspiración así. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos. En inglés dice fearful sights of a supernatural character will soon be revealed in the heavens. Es decir, signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios, aparecerán en el cielo. ¡Wow! Ahora dice, los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra. ¿Dónde está eso escrito? ¿Será que se lo inventó la hermana White? Dice, por todo el mundo, para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última gran lucha contra el gobierno de Dios. ¿Eso dónde está escrito? Bueno, está escrito en la Biblia, en Apocalipsis 16, vas allí, el verso 13, dice que Juan vio en visión que vio salir de la boca de un dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y van a hacer una cierta obra en los gobernantes y presidentes y los reyes de la tierra para engañarlos y prepararlos y reunirlos en un lugar en el Medio Oriente, para la guerra del Armagedón. Porque son espíritus de demonios, que eso es lo que quieren hacer. Así que demonios están saliendo a todas partes de la tierra, a líderes políticos del mundo, presidentes, las élites mundiales, haciendo prodigios y señales y engañándolos, porque algo va a venir. Ahora, noten esta otra declaración, lo que dice. Dicen testimonios para los ministros, así. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, noten, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. ¡Wow! ¡Qué declaración, apreciados amigos! Dice, deidades paganas manifestarán su poder. O sea, los ídolos que las naciones adoran vivirán, hablarán, darán señales, mostrarán evidencias de que están vivos para hablar. Así que a medida que nos acerquemos al fin, vamos a ver demostraciones cada vez mayores de este poder pagano. El conflicto de los siglos sigue diciendo así, en la 682, noten, mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y proclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas
y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Así que, amigos, nunca antes en la historia como ahora ha habido tantas apariciones de deidades paganas en las ciudades, en diferentes partes del mundo, especialmente de la Virgen María. Así que este texto que estamos viendo acá, de testimonios para los ministros, que deidades paganas hablarán y se exhibirán en el fin del tiempo, se está cumpliendo muchísimo. Especialmente en el mundo católico, la Virgen María está en los últimos 10 años, según las estadísticas, han habido más de 400 apariciones. Y muchas de estas apariciones mostrando ella preocupada por los desastres de la tierra y hablando acerca de la violación del domingo como día de descanso. Algo que me parece muy interesante es, por ejemplo, la Virgen de Saleh. El 19 de septiembre de 1846 se le aparece en Francia a 2 niños de Saleh con un sorprendente mensaje. Ambos niños comentaron que la señora, porque se hizo llamar así, la señora, estuvo llorando todo el tiempo que les habló. Ella les dijo que ya no era capaz de frenar la mano de su hijo debido a las personas que trabajaban los domingos y debido a la blasfemia generalizada. Ella dijo, si mi pueblo no quisiera someterse, estoy obligada a dejar que el brazo de mi hijo golpee porque ya no puedo más contenerlo. Y esto lo dijo en esas apariciones a esos 2 niños en Francia. Y desde esa época para acá han habido diferentes apariciones en el mundo como esta que ustedes están viendo en la casa de la señora Nancy Fowler. Desde 1996 en Estados Unidos, en el estado de Georgia, hasta el 2004, comenzaron señales de la Virgen María dando visiones a esta mujer, a la señora Nancy Fowler, y mostrándole situaciones y prediciendo cosas que ocurrirían en los Estados Unidos y que luego se cumplieron, apreciados amigos. Multitudes, noten ustedes aquí las imágenes, multitudes de personas empezaron a venir a la finca de la señora Nancy Fowler en Conyers, Georgia, Estados Unidos. Aquí se escribió un libro que se dice ¿Por qué me prueban? Se aparece la Virgen María Nancy Fowler en Conyers, Georgia, Estados Unidos, un informe sobre cómo estas afirmaciones fueron probadas y los sorprendentes resultados obtenidos por un equipo de médicos y científicos. Esta mujer era tomada en visión y ella veía situaciones, se le aparecía a la Virgen y a todas estas multitudes que iban allí. La Virgen María tuvo diferentes manifestaciones, supuestamente ella aparecía en los cielos y hubo diferentes manifestaciones en el cielo, de que ella estaba ahí en ese momento cuando todas estas multitudes estaban allí. Muchos sacerdotes iban a hacer absoluciones, perdón de pecados, hasta tenían que esperar la gente 8 horas. Y desde el 13 de octubre de 1997 hasta 2004 aproximadamente, muchas manifestaciones hubo realmente. Este libro, El trueno de la justicia, que se hizo en base a esas apariciones en Conyers, en Georgia, dice, la advertencia, nuestra Santísima Madre dice, lo que va a suceder es algo de tal magnitud que excederá todo lo que ha ocurrido desde el principio del mundo. El milagro se pondrá en evidencia la majestad de Dios en el milagro más atestiguado de todos los tiempos. Habrán señales en el cielo. El castigo, el poder de Satanás quedará destruido por una serie de catástrofes que harán postrar de rodilla a América y al mundo. Y la era de paz, Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra, y será una época gloriosa para el mundo. Ella, esta mujer, Nancy Fowler, a través de las visiones y de las supuestas apariciones de la Virgen María, ella predijo la caída de la bolsa de valores en los Estados Unidos. Y predijo también que vendría un presidente negro para Estados Unidos, y se cumplió. Y también predijo que iba a venir un ataque interno en los Estados Unidos a ciertos edificios, y también se cumplió. Ahora, sabemos que Satanás no lee el futuro, pero si esos planes que he mencionado eran de él, pues obviamente se cumplieron porque eran planes que él ya tenía estipulado y el Señor permitió que él jugara su jugada, digámoslo así, y realmente ocurrieron. Así que aquí encontramos un monumento en la finca de Nancy Fowler que se le hizo a la Virgen María. Aquí ustedes lo están viendo, la aparición, el lugar, el sitio. Y van a ver ciertas manifestaciones que se vieron, donde algunas personas ya para ese año tenían algunas cámaras y alcanzaron a tomar ciertos videos, ciertas
grabaciones hicieron de ciertas cosas que se desarrollaron en el cielo. Una de las cosas muy interesantes de las apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo, ¿sabes qué es? Que siempre aparece con el sol. Siempre aparece una luz luminosa, como una bola de fuego moviéndose, como un sol moviéndose. Es el símbolo de ella, el sol. Y sabemos que el sol tiene una connotación profética en el tiempo del fin. Interesante, ¿no? Apreciados amigos, terrible. Esto pronto va a ocurrir mucho más, apreciados hermanos. Estas evidencias que ocurrieron allá en Georgia, en la finca de Nancy Fowler, se volverán a repetir, se están repitiendo ahora. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en este año, el 27 de marzo, cuando Francisco estaba haciendo la oración en Italia por todo el mundo por causa de la pandemia y del coronavirus, marzo 27 del 2020, en ese momento que él estaba levantando esa hostia sagrada inmensa, hablando acerca de la bendición de la orbe del mundo, dando su oración de bendición por causa de la pandemia. En ese mismo momento hubo una señal en el cielo en Italia, nótenla allí. Si usted se acerca, si acercamos más la cámara, noten, aquí la estamos acercando, y la acercamos más, miren lo que se ve. Si ustedes se miran de cerca, se está viendo la Virgen María que apareció en ese momento precisamente en la oración, cuando Francisco la estaba haciendo por el mundo entero pidiendo por la pandemia. Y en marzo 26, la Virgen María se apareció también, noten, en Italia, así de esta forma, noten ustedes. Ahora se apareció también en Argentina el 25 de marzo en el 2020, noten, ahí está, enviando sus rayos a la tierra y mirando hacia abajo. Y aquí aparece nuevamente el 27 de marzo en Colombia, apareció. Y cada vez que aparecen todas las apariciones, siempre se presenta como una mujer. Se hace llamar María, la Reina del Cielo, o también se hace llamar mi Señora, Nuestra Señora. Y nunca en la historia del cristianismo se ha aparecido la bendita Virgen María a tantas personas durante un periodo tan largo de tiempo con semejante regularidad como en los últimos 50 años según la estadística. Están viendo ustedes aquí la revista Time. Y esta revista Time del 2005 está mencionando que la Virgen María está empezando a ser adorada no solamente por la Iglesia Católica, sino venerada por el mundo protestante. O sea, hermanos, que el mundo católico la siga es normal, pero que el mundo evangélico esté siendo tocado por las apariciones y señales de la Virgen María, esto sí es profético, esto sí es evidencia de que el Señor está pronto a las puertas. Y a medida de desde el 2005 hasta el 2020, el ecumenismo ha logrado una interconexión entre el catolicismo y la veneración a la Virgen María en Estados Unidos. En momentos y fechas especiales se venera también la Virgen María en el mundo evangélico. Así que esto, hermanos, se está cumpliendo grandemente y se seguirá ampliando cada vez más que nos estamos acercando a la venida del Señor. La inspiración dice, la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos preparó el camino para el espiritismo moderno. La Virgen María no está en el cielo, déjenme decirles, ella está muerta. Y a la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará como ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán, se realizarán muchos prodigios innegables, los espíritus profesarán creer en la Biblia, manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia. Su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Así que esto, apreciados amigos, lo estaremos viendo cada vez más de cerca. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un movimiento con el espiritismo para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado, el jubileo. El jubileo del que hemos estado hablando, que la Iglesia Católica ha estado levantando en este año 2020 por causa de la pandemia, y el domingo climático y el sábado verde. Este milenio que la Iglesia Católica y el mundo protestante ha estado esperando se está cumpliendo a nuestros ojos en medio de esta pandemia y con las apariciones y las señales que están ocurriendo en el cielo, apreciados amigos. Ahora déjenme decirles algo muy importante. Aquí están viendo ustedes un telescopio, se llama Lucifer.
Sí, como lo escucharon, Lucifer. Y este telescopio, ¿saben ustedes de quién es? No es de la NASA, es del Vaticano. Y se llama Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopic Utility. Es un telescopio inmenso, es el más potente del mundo, pertenece al Vaticano. ¿Y por qué el Vaticano está preocupado por tener un telescopio inmenso? ¿Saben por qué? Porque ellos confirmaron la existencia de alienígenas, confirmaron la existencia de extraterrestres. El Vaticano confirma la existencia de vida extraterrestre con un telescopio llamado Lucifer durante muchos años, especialmente en estos últimos 3 años para acá. Ellos han reconocido que extraterrestres existen, vida fuera de esta tierra existe. En el 2015, el Papa Francisco, noten, muchas declaraciones aparecieron en diferentes periódicos diciendo que él está dispuesto a bautizar extraterrestres si llegan a bajar a la tierra y llegan a pedirle a la Iglesia Católica Romana que los bautice. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Dijo él, para cerrarle las puertas, preguntó a los que estaban escuchando en ese momento cuando él dijo esa declaración. Y déjenme decirles, apreciados amigos, en este libro hecho por jesuitas, ¿usted bautizaría a un extraterrestre? Es una pregunta en base a este libro. Aquí se cuentan cosas tremendas. Los extraterrestres son considerados por la Iglesia Católica Romana como salvadores de la humanidad, mesías que van a venir a salvar a la humanidad. Noten, tal vez no es tan descabellado ver la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, llegando a poner su vida y volverla a tomar no solo como el Hijo del Hombre, sino también como un hijo de otras razas. Los estudiosos del Vaticano creen que Jesús pudo haber sido el niño estelar de una raza alienígena. Y Cónsol Magno, que es el que dirige hoy el sitio donde está este telescopio en Estados Unidos, y otros jesuitas creen secretamente que la Inmaculada Concepción fue en realidad un escenario de secuestro en el que María fue fecundada por un extraterrestre, dando luz al híbrido Jesús. No se sorprendan, amigos, pero esa es la doctrina católica que enseñan sobre los extraterrestres y alienígenas. Allí dice el vicedirector del Grupo de Investigación del Observatorio Vaticano en el Monte Graham. En el año 2012 enseñó que nuestra imagen de Dios tal vez tendrá que cambiar si la divulgación de la vida extraterrestre pronto es revelada por los científicos, incluida la necesidad de evolucionar desde el concepto de un Dios antropocéntrico a una entidad más amplia. Es decir, que no debemos sorprendernos si los alienígenas nos traigan una forma de Dios diferente y que tengamos que creer en Dios de otra forma, ya no humana como esta, sino de otra forma, sea Dios, como los alienígenas, así como las caras como han aparecido, porque sabemos que estos son espíritus de demonios. Y los espíritus de los demonios están yendo a diferentes partes de la tierra preparando estos eventos, apreciados amigos. Ahora noten aquí, miren, el tiempo, el Pentágono reveló videos de ovnis, demostrando de que sí existen, en este año reveló. Y la CIA reveló archivos secretos. Rusia se está preparando para acontecimientos hostiles con alienígenas si llega a ocurrir. O sea que esto es real. Las naciones realmente se están preparando. Noten ustedes esta noticia. En serio, 2020, Japón se prepara para una eventual guerra contra los ovnis. Y estas son noticias verdaderas. Ustedes lo pueden analizar en Google. Salió ahorita hace poco, entre julio y octubre de estos meses. Japón y otros países se están preparando realmente. Noten esta noticia donde dice los extraterrestres estarán aquí pronto. La NASA reúne científicos y teólogos para prepararse. Nos están lavando el cerebro, nos están preparando desde ahora para que creamos y entendamos que esto va a venir, apreciados amigos. Carl Sagan dijo estas palabras: si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Realmente no estamos solos. No estamos solos en el universo. Dios tiene innumerables mundos aparte de este, donde hay seres que no han caído. La inspiración dice, si los hombres pudieran ver por un momento más allá del alcance de la visión finita, si pudieran discernir una vislumbre de lo eterno, toda boca dejaría de jactarse. Los hombres que viven en este pequeño átomo del universo son finitos. Dios tiene mundos innumerables que obedecen a sus leyes y son conducidos para gloria suya, cuando en sus investigaciones científicas los hombres han ido hasta donde se lo permiten sus facultades mentales. Queda todavía más allá un infinito que no puede comprenderse. Así que esos mundos existen y esos mundos hay seres que no han caído en el pecado y
ellos fueron probados, pero ellos no permitieron que las artimañas de Satanás llegaran allá. La supremacía de Satanás que quería sobre el gobierno de Dios no llegaron allá, pero sí aquí a esta tierra. La hermana White dice, la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir aquí a esta tierra. Por lo tanto, esta tierra está en cuarentena. Esta tierra cayó, se dejó llevar por las artimañas del enemigo y está en pecado y está en cuarentena. ¿Y qué pasa cuando alguien está en cuarentena? Está lleva en un sitio, colocado en un sitio, nadie puede entrar, solamente personas especiales. Y por eso este mundo es un hospital, está en cuarentena hasta que esta enfermedad del pecado, que es contagiosa, no sea curada. Ellos, los que están allá en esos otros mundos, no pueden bajar acá. ¿Quiénes bajan acá? Cuando alguien está en cuarentena, solamente los médicos, ciertos enfermeros. Y Jesús dijo en Lucas 5:31, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y el Vaticano, sabemos que algunos papas, como ustedes están viendo aquí, tuvieron relaciones con extraterrestres, hablaron con ellos. José Funes, un jesuita que fue director del Observatorio del Vaticano, sugirió que la vida extraterrestre no solo existe en el universo y que no son solamente nuestros hermanos, sino que cuando se manifiesten, miren, confirmarán la verdadera fe del cristianismo y del dominio de Roma, y que los cristianos tendrán que cambiar sus opiniones con respecto al Evangelio, porque ellos vendrán a evangelizarnos. Ellos realmente creen que ellos vendrán a evangelizarnos. Guy Consolmano, mire lo que dice, muy pronto las naciones mirarán a los alienígenas para su salvación. Así que la salvación, ese Mesías o ese Salvador vendrá del espacio exterior. Cada planeta dice que alberga vida inteligente y consciente de sí mismo, escribió Guy Consolmano, jesuita. También puede haber tenido un Cristo caminando a través de sus mares de metano, tal como supuestamente Jesús lo hizo aquí en la tierra en Galilea. La salvación de los betelgesianos pudo haber ocurrido simultáneamente con la salvación de los terrícolas. Así que esto, hermanos, el mundo se está preparando para un salvador supuestamente, pero es un salvador alienígena extraterrestre que viene de afuera. Esta noticia, los rabinos más consagrados supuestamente de Israel ya se están reuniendo con un Mesías en visiones. Esta noticia no la leemos por el tiempo, pero ustedes pueden analizarlas, pueden buscarla, y dicen que el Mesías ya está a las puertas. Sabemos que Satanás, su lucha será hacerse pasar por Jesús en el fin del tiempo. En varias partes de la tierra, dice la inspiración, Satanás se manifestará como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción del Hijo de Dios que da Juan en el Apocalipsis. Aparecerá en el cielo, haciendo milagros aquí en la tierra. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos, pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompasada, llena de melodía. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Así que todas estas apariciones tienen un propósito, y es engañar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no será engañado. Finalmente, la inspiración nos dice que en Apocalipsis 13 que adorarán al dragón. Lo adorarán porque vendrá en forma de Cristo. Y adorarán a la bestia, dice el Apocalipsis 13:4, si no estoy mal, porque su herida mortal fue sanada. Apreciados amigos, esto lo estaremos viendo. Las señales en el cielo se estarán desarrollando cada vez más. Pero nosotros, los hijos de Dios, no seremos engañados. Nosotros estaremos esperando al verdadero Mesías. La Biblia nos dice que Cristo vendrá. Y hay muchas evidencias para saber cómo vendrá. Pero si tú fueras un ser alienígena que habitaras en otro mundo, escúchame lo que yo te digo, y supieras que finalmente la victoria se logró y que va a ocurrir una fiesta inmensa donde todos los otros representantes de los otros mundos van a venir a esa fiesta, yo te pregunto, ¿tú no vendrías? Claro. No te quedarías, no te perderías esa fiesta. Va a haber una fiesta, amigos. Cuando Cristo ascendió al cielo en el año 31 hubo una fiesta. Vinieron a hacerle la recepción representantes de todos los mundos. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, el verdadero Cristo recogerá a sus hijos fieles y los llevará a un encuentro glorioso en el cielo, después de 7 días de viaje. Y allí tendremos el privilegio de que nuestro cuerpo sea cambiado, podremos respirar, ver otro mundo diferente,
Noten esta declaración del Espíritu de profecía. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios, libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron, comparten los tesoros de conocimiento e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles, estrellas, sistemas planetarios, que en el orden a ellos asignados circuyen el trono de la divinidad. ¡Wow! Apreciados amigos, queremos estar allá, necesitamos estar allá. Este mundo que es un pequeño punto en el universo, Dios ha tenido misericordia y Dios vino a ese pequeño punto en el universo que es tan vasto, tan inmenso. A ese pequeño punto Dios ha venido. Y si Cristo pudo hacer esto, de venir a este pequeño mundo, también puede venir a tu pequeña vida, que es tan pequeña. Tus problemas son tan pequeños, pero Dios puede solucionarlos y Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Entrega tu vida al Señor ahora, búscale ahora, que es el momento. El Señor quiere hacer cambios en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Cree en el Señor, lee la palabra, analiza las señales que pronto están ocurriendo y que ocurrirán en el cielo. Y preparémonos, porque Dios quiere que no nos perdamos ese encuentro que vamos a tener con representantes de otros mundos en esa reunión que estaremos disfrutando en el cielo para la eternidad. Dios te bendiga y Dios te ayude para que te puedas preparar para el reino de los cielos. Amén.